Incrementa precio. Esto es una acción que se ejecuta sobre todos los libros y nosotros teníamos, recuerdo, el libro IMPL, perdón, el libro directamente, lo podemos poner en la interfaz, un modifica precio. Entonces, la idea es aplicar este modifica precio a todos los libros de la librería. El método no devuelve nada porque lo que hace es modificar los precios de los libros que ya están en la librería. Por tanto, yo lo que hago es recorrerme, por supuesto, todos los libros y ahora a cada libro pues llama a modifica precio. Lógicamente, esto estaba pensado para que existiera un método modifica precio en el libro y ese modifica precio se esté reutilizando para incrementar el precio de todos los libros de la librería. Oferta para historia. Bueno, pues esto es lo mismo, pero tengo que seleccionar previamente los libros de historia. Así que recorro la lista de libros y pregunto si la temática del libro... De hecho, en el anterior también pasaba. Yo he puesto incrementa precio y le paso a un entero. Si el entero es negativo, no se va a incrementar el precio, se va a disminuir. ¿Cómo se arregla eso en Java? Con una excepción. Es decir, aquí tendríamos que poner algo así como if p compare to es menor que 0, throw, ahora tendría que creármela, no la tengo, excepción porcentaje negativo. Le pondría un mensaje que dijera, pues, porcentaje negativo en incrementa precio. Se podría poner p menor que 0, pero vuelvo a decir lo mismo de antes, acostumbraros a hacerlo siempre todo con compare to y no tendréis problemas en la vida. Y lo mismo pasaría para la oferta de historia. Es decir, hago una oferta para los libros de historia bajando su precio un porcentaje dado. Esto se podría arreglar aquí. Si el porcentaje es positivo, cambiarle el valor. Si es positivo, pues P igual a menos P. Y entonces modifica precio, acordaros que estaba preparado para porcentajes negativos. Entonces, si el precio es positivo, lo cambia a negativo y modifica precio significa que hace una oferta. Si es negativo, ya de por sí va a bajar el precio, y si fuera positivo, lo que hace es convertirlo a negativo para bajar el precio. Porque estoy comparando P con 0. O sea, ¿es P mayor que 0? Es lo que estoy preguntando aquí. Ponlo ahí como comentario que siempre ayuda. Si quisiéramos hacer una oferta por temática, el código sería similar, pero en vez de preguntar por la temática de historia, pues preguntaríamos por la temática como argumento. Me dicen que tengan que devolver el libro de más páginas. ¿Eso qué esquema es? Eso es un máximo. Pero no hace falta que yo haga el esquema de máximo como hacíamos en el primer cuatrimestre, si no hace falta hacerlo a mano. ¿Por qué? Bueno, porque hay la posibilidad de calcular un máximo llamando al collections.max. ¿Cuál es el problema del collections.max? Pues el collection.max, tal cual está, le das una lista y te la ordena por el orden natural de sus elementos. Es decir, que si yo hago esto, aquí, collections de lista, este me devolvería el libro mayor, entre comillas lo de mayor, en el orden natural. ¿Cuál sería el libro mayor en el orden natural? Pues recuerdo el orden natural del libro. Vamos con él. El orden natural del libro venía dado por su compare to y era este. Es decir, que lo que nos va a dar, ¿cuál es el libro mayor en orden natural? Pues el libro mayor en orden natural es aquel cuyo autor en el orden lexicográfico sea mayor. Eso significa que esté más tarde en el diccionario, es decir, que empiece por Z, por W, por las últimas letras del abecedario. Pero no es lo que me piden. No me piden el orden natural, me piden en un orden concreto. En concreto me piden por número de páginas. Entonces, si nosotros miramos la ayuda de Java para el collections.max, vemos que hay dos max. El primero me dice, devuelve el máximo elemento de la colección dada, de acuerdo a su orden natural. Es decir, ese es el que hemos dicho antes. Pero también existe un max en el que se le dan dos argumentos. Se le da la lista, la colección, y se le da también un comparator. Y dice, devuelve el máximo elemento de la colección dada de acuerdo al orden inducido por el comparador especificado. Es decir, que Java permite otros órdenes, aparte del orden natural. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a definir un orden para libro en función del número de páginas. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos, por ejemplo, al mismo sitio donde está el libro, al paquete publicación. Y con el botón derecho vamos a crear una clase que se va a llamar, por ejemplo, comparador libro página. Y como interfaz le ponemos comparator. Yo tenía el siguiente problema. Me dicen, devuélveme el libro con más páginas. Y yo tengo un collection.max. Entonces, el orden natural de lista no es ordenar los libros por número de páginas. Entonces, si yo devuelvo
el máximo de la lista me va a devolver el libro cuyo autor tenga el nombre más tarde en el diccionario. ¿Qué mecanismo me da Java para que el libro tenga otro orden? Pues tiene que ser un orden externo. Y ese orden externo se implementa mediante una clase. Porque todo en Java se implementa mediante una clase, como ya habéis visto. Es decir, que yo quiero una excepción, una clase. Que quiero un libro, una clase. Todo en Java son clases. Por tanto, si yo quiero crearme un orden externo, tengo que crearme una clase. Una clase especial. Una clase que hereda de una interfaz que se llama comparator. Entonces, una vez creada, tengo esto de aquí. Es una clase genérica. Me va a implementar un comparator, lógicamente, para el tipo que yo quiera. En mi caso, yo quiero que sea para el tipo libro. Voy a crearme una clase para comparar libros. ¿Y esta clase qué método va a tener? Bueno, pues esta clase solo va a tener un método. Bueno, voy a tener también un constructor, pero de momento nosotros le vamos a dar solamente un método. El método es, o se llama, compare. No compare to, no confundamos. Se llama compare, sin el to. ¿Y qué tiene este método compare? Bueno, pues este método compare tiene que devuelve un entero. ¿Y qué recibe como argumento? Bueno, pues como argumento recibe dos objetos que va a comparar. En este caso, ¿qué va a comparar? Libros, ¿no? Pues tiene que recibir dos libros. Y entonces empezamos los primeros problemas. Y es que alguien puede decir, bueno. Nosotros ya hemos hecho un compare to anteriormente y solo recibía un objeto. Voy de nuevo a libro en MPL y voy a mirar el compare to del libro. Si yo quería hacer un compare to en libro, recibía un argumento. Sin embargo, yo comparaba dos. Comparaba this con lib. Es decir, cuando yo invocaba compare to, lógicamente lo tenía que invocar un objeto de la clase. Y un objeto de la clase invocaba y le pasaba el otro. Entonces hacía la comparación entre los dos. ¿Por qué ese mecanismo no funciona en el comparator? Porque no estoy dentro de la clase libro. Estoy fuera de la clase libro. Entonces aquí no hay un objeto que invoca. Aquí lo que hay es que yo le paso un libro y otro libro. Y tengo que comparar esos dos libros. ¿Qué va a devolver el método compare? Bueno, el método de compare va a devolver un entero. ¿Y qué valor tendrá ese entero? Pues como el compare to. Será mayor que 0 si libro 1 es mayor que libro 2. Será menor que 0 si libro 1 es menor que libro 2. Y será igual a 0 si son iguales. Mayor, menor o igual, ¿en función de qué? Pues en función, en este caso, del número de páginas. Es decir, que el método compare tiene que devolver algo tan sencillo como comparar el número de páginas de LB1 ¿con qué? Pues con el número de páginas de LB2. El por qué es porque el método compare es un método que nosotros estamos heredando. ¿Heredando de qué? De comparator. Entonces, si buscamos en Java la ayuda de comparator, interfaz comparator, constructores y método compare. Recibe un T y otro T, y lo que hace es comparar uno con otro, y devuelve un int. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es redefiniendo el método compare para comparator. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Devuelvo un número mayor que 0 si el número de páginas de LB1 es mayor que el número de páginas de LB2. Devuelvo un valor menor que 0 si el número de páginas de LB1 es menor que el número de páginas de LB2. Y devuelvo un valor igual a 0 si el número de páginas es el mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es definiendo un orden externo para el libro. Ese orden está basado únicamente en el número de páginas. Y por tanto, cuando yo quiera llamar a collections.max, le paso la lista y como segundo argumento le paso un comparador. Pues repito, lo que estoy haciendo es devolviendo el máximo de los elementos de la lista comparados por un orden externo. Ese orden externo lo he construido para el libro de forma que un libro sea mayor que otro cuando tenga más páginas. Por lo tanto, el máximo será el que tenga más páginas. El cómo funciona esto por dentro, esto lo que está haciendo es haciendo el esquema de máximo, aquel que vimos en el primer cuatrimestre, pero cuando compara un libro con otro, está utilizando este comparador. Si viéramos el método max implementado en Java, sería un esquema parecido al que vimos en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre, se acuerda, había un if dentro del bucle y comparaba uno con otro porque si era mayor cambiaba al máximo. Bueno, pues ese if dentro tiene un compare. ¿Qué compare? El que acabamos de crear. Fíjate que lo que estamos haciendo es algo que suena raro porque yo le estoy pasando a un método, hasta ahora nosotros a los métodos le hemos pasado valores. Le estoy pasando, efectivamente, le estoy pasando algo más que un método, le estoy pasando una función. Java 8, que es la siguiente versión de Java, ya tiene esto mucho más extendido. Entonces, tú no solamente le pasas argumentos, sino que le puedes pasar funciones. Y esto es una cosa así.
Bueno, y para finalizar, si quisiera pasar el libro más barato, ¿qué tendría que hacer? Pues exactamente lo mismo, collections.min de lista, pero pasándole un comparador libro-precio. ¿Y cómo sería ese comparador libro-precio? Pues sería una clase, esto es de libro, y su método compare sería public int, y lo que hago es una comparación de lb1.get. Y por último, ¿cómo haríamos este? Tendrías que hacer un filtro, tal libro, pregunto si la temática del libro son iguales a los de poesía. En este caso hago list_lib.add lib. Una vez que termino el filtro, ahora return collections.min de listlib, new comparador libro páginas. Es decir, hago el filtro y la lista la ordeno por el número de páginas, pero en este caso en vez de cogiendo el máximo, el mínimo.